El título que le he puesto es ¿a dónde miras? ¿Cuál es tu enfoque? Hay muchos enfoques, hermanos. La verdad es que el asunto o el lío de nuestras discrepancias que tenemos en el mundo, las percepciones de cada quien, ¿verdad? En lo intelectual, en lo emocional, en lo espiritual, es una cuestión de enfoques. La verdad es que esto lo aprendemos en base a todas las experiencias que vamos desde que somos niños creciendo, adolescentes, adultos, y aún en la vejez, ¿verdad? Siempre Dios nos está mostrando acerca de cómo el mundo tiene sus propios enfoques, pero el pueblo de Dios tiene un enfoque bien claro. Y David, en este salmo, que es el Salmo 60, nos invita porque es un miktam. ¿Y por qué es un miktam? Porque en el hebreo esa palabra significa una enseñanza. Es una enseñanza que tiene que dejar algo de huella. Realmente se traduciría como marca, como algo que debe penetrar y permanecer en nuestros corazones, y que si estamos haciendo las cosas mal, esta palabra, este miktam, ¿verdad? Esta enseñanza pueda realmente hacernos recapacitar, volver en sí, y sobre todo, lo más importante de todo, ¿verdad? Que lo apliquemos verdaderamente, seriamente, hermanos. Aquí tenemos una situación muy similar al Salmo 90, que fue el que hablamos en la primera oportunidad que tuvimos de compartir. ¿Se acuerdan? Hace un mes lo vimos en dos secciones, pero aquí vamos a verlo en una sola sección porque nos vamos a ubicar precisamente en dos versículos importantes. Por lo tanto, para el estudio de este Salmo, en la cual veo dos partes igual que el Salmo 90, de hecho el Salmo 60 nada más le volteamos el numerito y ya se convierte en 90, ¿verdad? Pero bueno, en esta situación analógica vemos que David, al igual que Moisés, muchos años después, ¿verdad? Está realmente enfocado en ver qué es lo que está pasando en su reino. Un reino que Dios le ha dado, un reino que a ti, el Señor Jesucristo, y a mí nos ha dado. El reino de los cielos, ¿verdad? El reino de la eternidad, el reino de la promesa en Cristo, de tan grande salvación que Él hizo para nosotros. Y aquí tenemos este salmo como dos divisiones muy claras en esta oración, en donde se conectan los primeros 3 versículos, ¿verdad? Que son del 1 al 3 y los versículos del 6 al 11, en una situación donde le he titulado dos puntos importantes. Uno es del versículo 1 al 3, la respuesta de Dios ante nuestra desobediencia. Y el otro punto 2 sería la respuesta que tiene Dios ante nuestra obediencia. Y en medio de esas dos estructuras, en medio de esas dos divisiones, dos partes, vamos a colocar los versículos 4 y 5, que son promesas proféticas, promesas importantes de estar enfocados en ellas. Como te decía, el enfoque es variado, en el sentido de lo que decimos cuando hablamos de enfoque, ¿verdad? El enfoque es una respuesta a algo, ¿verdad? Estamos refiriéndonos a que dónde ponemos la mirada. Los musulmanes ponen su mirada en Alá. Los católicos de Roma ponen su mirada en la Virgen. Nosotros ponemos la mirada en Cristo. Y sabemos muy bien que poner la mirada en Cristo no es estar mirando hacia arriba donde está realmente queriendo ver entre las nubes muchas formas que hoy inventan de que decir, mira, se vio la imagen de acá, se vio la imagen de acá, y así se la pasan en esas figuraciones. No, la mirada en Cristo es esto, porque Él es el verbo de Dios y esta es la palabra que Él nos dejó, que es Él mismo, cuando podemos leerla, estudiarla, meditarla, reflexionar y poder aplicarlo en nuestras vidas. Esta escritura de David es una escritura que nos lleva a los tiempos de guerras. David ha ascendido al trono después de muchos años de andar vagando por todos lados, igual que estuvo en Moisés, el pueblo de Dios vagando por el desierto. David también ha tenido una situación muy, muy evidente de todos los hombres de Dios que tienen que esperar en Dios hasta que Dios los va a colocar y posicionar en su llamado, en su posición que Él les ha preparado desde antes de que nacieran, como Jeremías, que le dijo, desde antes de que nacieras tú en el vientre de tu madre ya te había yo tomado como profeta. Le había dado un oficio. Yo soy dentista, ¿verdad? Pero realmente sé que mi oficio principal y mi única forma de existencia en este mundo es el oficio de ser siervo de Dios.
Y todos tenemos que tener ese enfoque, hermanos. Si nosotros no nos llenamos de palabras, de información, pero no aplicamos en una forma práctica en nuestras vidas, ¿por qué sucede esto? Porque estamos desenfocados. Estamos mirando hacia otras cosas, ¿verdad? Y este salmo, en los primeros 3 versículos, David, como en Moisés, ¿verdad? Empieza con un clamor, con una tristeza, ¿verdad? Con un oh Dios, tú nos has rechazado, nos has quebrantado, te has airado, restáuranos, oh Dios. Has hecho temblar la tierra, la has hendido, sana sus hendiduras, porque se tambalea. Cosas duras has hecho ver a tu pueblo. Nos has dado a beber vino embriagador. Hermanos, todos, como David, estamos expuestos a circunstancias, adversidades y principalmente a pruebas, porque aunque a veces hagamos lo que le agrada a Dios, vienen pruebas. ¿Por qué? Porque es parte de que el carácter cristiano en nosotros, en cada uno de nosotros, el que comenzó la obra, estamos persuadidos que la va a comenzar en Cristo, hasta el día de Cristo. El día de Cristo es cuando tú dejas este mundo, hermano. Cuando nosotros morimos, como dice en Hebreos 9:27, escrito está que vivamos una sola vez y después de esto es el juicio. Bueno, gracias a Dios que el juicio de nosotros ya fue librado en la cruz. Gracias a Dios que el juicio para librarnos de la ira venidera ya no nos compete. Pero tenemos que nosotros entrar en esa eternidad con un enfoque desde la tierra, ¿verdad? Puesto completamente como muchos de estos hombres lo hacían. Porque si vivimos los últimos años que nos quedan, y no se rían, ¿verdad? Pero aunque yo sea una persona ya mayor, ¿verdad? Con mi credencial de tercera edad y de INAPAM, que viajo con el 50% en el autobús, ¿verdad? Y todo eso, no importa, ¿verdad? O sea, yo no sé cuándo me voy a morir, ¿verdad? Pero sí sé que lo que yo viva, tengo que vivirlo, como dice el Salmo 90:12, contando mis días. ¿Para qué? Para que la sabiduría de Dios se pueda reflejar, no solamente en mi vida personal, en mi vida de lo que yo todavía batallo y lucho, sino que realmente sea una forma de alentar y animar y atraer a gente hacia Cristo. De esto se trata el Salmo, ¿verdad? En el versículo 4 y 5, pero estos 3 primeros versículos nos hablan claramente de cómo cuando nos quejamos de las cosas que nos pasan, cuando estamos nosotros diciendo la situación de lamentarnos, oh Dios, ¿verdad? De reclamar, tú nos has desechado, tú nos has quebrantado, tú te has airado, ¿verdad? ¿Sí? Estamos hablando de esta situación que es como reclamo y acusación. Alguien tiene la culpa. Adán lo dijo bien claramente, tú tienes la culpa por haber dado a esta mujer que pecó, ¿verdad? La verdad es que siempre estamos entre todos los aspectos de la vida echándonos o buscando un culpable, pero el culpable somos nosotros, hermanos. Somos nuestros actos, es la causa-efecto la que nos produce lo bueno o lo malo en nuestras vidas. El punto número 1 que dice la respuesta de Dios ante la desobediencia en estos 3 versículos es que no estamos hablando de las maldiciones de Deuteronomio capítulo 28, que habla de muchas maldiciones por la desobediencia. Eso es Antiguo Testamento. Nosotros estamos en Cristo, ¿verdad? No estamos bajo la ley. Sin embargo, hay una respuesta de Dios en el Nuevo Testamento para todos nosotros. ¿Y qué es? En relación a lo que hacemos de desagrado ante Dios. No específicamente nada más el pecado externo, el pecado que la carne manifiesta. Lo de aquí adentro, hermanos. Lo que nosotros estamos muchas veces en una forma interior como iniquidad, acumulando y desarrollando, y entonces hacemos las cosas que desagradan a Dios. A ver, vamos a ver, si tú dices, es que leí la Biblia, se me olvidó la Biblia en la casa de alguien, ¿verdad? Y ya no pude leer Biblias, ¿verdad? Y ya no pude ver Biblia esta semana, o simplemente pasaron muchos eventos en la televisión que tuve que ni modo, ¿verdad? Una semana no pasa nada. Y cuando empezamos a navegar en esas áreas de nuestra conciencia en que decimos es que realmente, ¿verdad? No es pecado, pero sabes que no le agrada a Dios. Hay muchas cosas que no le agradan a Dios. No le agrada a Dios que realmente haya gente que la aborreces, hay gente que a lo mejor eres indiferente a ellas, hay gente aquí en la misma iglesia que no la saludas, hay gente que en alguna forma en tu misma familia tienes contiendas o pleitos o divisiones. En todos los aspectos podemos desagradar a Dios y no darnos cuenta. Por eso yo creo que el Salmo 139, versículo 23-24 nos invita a que escudriñemos nuestro corazón. Escudriñame, oh Dios, y ve si en mi corazón hay camino perverso.
Señor, esto es una cosa que nos cuesta trabajo, porque ¿sabes qué? Hay otra cosa, no oramos. Y oramos cuando queremos y cuando tenemos el problema, ¿verdad? Entonces ese es el asunto de que nosotros descuidamos muchos deberes que nos conllevan a una situación como David, que David está diciendo, realmente esto ha sido por cosas duras, nos has hecho ver a tu pueblo. ¿Por qué? Porque nos has dado a beber vino embriagador. A veces Dios permite un vino, un aturdimiento en nuestras vidas, una confusión en nuestras vidas para no ver realmente lo que Dios nos está queriendo decir, hermanos. ¿Por qué me pasa esto en la vida? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tarda tanto tiempo este proyecto, este trabajo? ¿Por qué no me sale como yo quería que este asunto me fuera, ¿verdad? ¿Y por qué me va tan mal? Siempre el por qué. Pero no podemos decir el para qué. ¿Para qué me está pasando esto? Me está mostrando el Señor, me está mostrando, si eres cristiano, algo, creo que en la lectura has entendido que tenemos que siempre estar pidiéndole a Dios, ¿para qué, Señor, es esto? ¿Para qué va a ser este viaje? ¿Para qué va a ser este trabajo? ¿Es para glorificarte? ¿Es para estar realmente en tu propósito? ¿O es para mi propio sentidos, verdad? Dios es santo y David lo sabía. Tenía mucho que aportar a las generaciones. Por eso esto es un mictam. Porque tiene que dejar algo de huella en esta tarde en nosotros. Tiene que enseñarnos a que los ojos nuestros tienen que estar enfocados en Cristo, el que hizo la obra, el que nos salvó. Como dijo el hermano Vladi, la aflicción la vamos a tener todo el tiempo de nuestra vida, hermanos. No es posible que pensemos que todo es felicidad. Salomón dijo que es vanidad. Toda la felicidad que podamos tener en este mundo es vanidad. Lo que importa es que entendamos que en esas aflicciones Dios nos está mostrando en ser cristianos con un verdadero carácter que refleje hacia el mundo esa resistencia, esa capacidad de soportar las situaciones que todo el mundo padece, ¿verdad? Dice aquí en el versículo, has hecho temblar la tierra, la has hendido, sana sus hendiduras porque se tambalea, ¿verdad? Leer, meditar, ¿verdad? Perdonar, ¿verdad? Amar, ¿verdad? Sonreír, saludar, incluso todas esas cosas le agradan a Dios, más cuando estamos aquí en el pueblo de Dios, cuando estamos en la calle con las personas, aunque sean no sean cristianas, sean incrédulas, tenemos que nosotros ser luz para ellos, tenemos que hacer cosas que le agradan. Jesús en Juan 8:29 dijo, mi Padre nunca me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Y si Jesús hacía eso en la tierra como hombre, ¿verdad? Como ser humano, ¿por qué nosotros tendemos a ser a veces esos cristianos gruñones o serios o secos o amargosos o incluso rencorosos y faltos de perdón? Hermanos, esto no debe ser así, ¿verdad? La tierra es una forma, aquí en este versículo, no de expresión geográfica o de topográfica, sino es nosotros mismos somos como una tierra que está el Señor regando continuamente. ¿Con qué? Con su palabra. Acompáñame a Hebreos capítulo 6, por favor. Y vamos a ver aquí lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6, versículo 7 al versículo 8. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe ¿qué? Bendición de Dios. La respuesta de Dios a la obediencia es bendición, hermanos. Y bendición aún en las cosas malas que te pasan. Hace muchos años estaba en un hospital muy afligido, casi desbaratado, cuando aquel joven que está ahí sentado, que es mi hijo, estaba siendo sometido a una cirugía de 6 horas, donde le abrieron el cráneo para sacarle un tumor. No sabíamos si iba a morir en el quirófano, no sabíamos si iba a salir de ese tumor con un cáncer o con una situación peor. El cirujano me dijo, puede ser que esté 6 días en terapia intensiva, puede ser que de la terapia intensiva salga sin caminar, con secuelas o lo que sea. Y cuando yo puedo ver ahí a mi hijo sentado y con la palabra de Dios leyéndola y con una familia aquí viviendo arriba, ¿verdad? Y congregándose con nosotros, y como le digo, hijo, Dios no te dejó vivir para que realmente vivas la vida como la viven los de allá afuera. Tenemos que ver ejemplos, hermanos.
Y no porque a mí me haya pasado esto, es porque todos estamos expuestos a que nos pase, que mañana mismo te amanezcas con alguna adversidad. ¿Y qué vas a hacer? David lo que primero que dice es, sana, sana, Señor, sana, sana esta tierra, Señor. ¿Sana qué? Sus hendiduras. Tenemos hendiduras en el corazón, tenemos grietas, tenemos lastimaduras. Desde que nacemos estamos expuestos a eso, a rechazos, a heridas, a golpes, a sufrimientos, a muchas situaciones que la vida nos golpea y nos va a seguir golpeando. Pero ¿sabes qué? Dios para eso vino al mundo, a salvar lo que se había perdido. Pero dice, yo he venido para que ellos vengan y sean sanados también. Sean sanados de sus iniquidades que todavía tenemos, hermanos. El versículo 6 al 11, vemos ahí claramente la opuesto a lo que es estas cuestiones que David ha expuesto en los primeros 3 versículos, que es, sí, efectivamente, nos está viendo mal en las guerras, y tengo 4 frentes. Al este tenemos a los moabitas, al oeste tenemos a los filisteos, al sur a los edomitas, y al norte tenemos a los sirios. ¿Qué hago, Dios? Oh, Dios, ¿nos has rechazado? ¿Nos has quebrantado? Pero fíjate cómo cambia cuando el salmista, cuando aquí Mitam nos enseña que Dios siempre está consciente en su fidelidad, como el pastor hoy hablaba el mensaje en la mañana. Si somos infieles, Él permanece fiel. Y si tenemos nosotros muchas cosas horribles y todavía arrastrando, Él tiene misericordia cada día de nosotros. Y nos enseña este salmo a entender que el enfoque de nosotros no debe ser el de afuera, sino un enfoque cristiano, un enfoque bíblico. ¿A dónde estás mirando, hermano? ¿A dónde estamos mirando? ¿Verdad? Nuestro enfoque debe ser exclusivamente hacia arriba. Colosenses 3, versículo 1 al 3. Si pues habéis resucitado en Cristo Jesús, pongan los ojos, pongan su mirada hacia las cosas de arriba, no en las de abajo. En la de arriba es donde está sentado el Hijo de Dios. Hermano, yo quiero hablar muchas de estas cosas, pero fíjate, te voy a leer del versículo 6 en adelante. Dios ha hablado en su santuario: me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle Sucot. Mío es Galad, mío es Manasés, Efraín es el yelmo en mi cabeza, Judá es mi cetro, Moab es la vasija en que me lavo, sobre Edom arrojaré mi calzado. Clama a gritos, oh Filistea, a causa de mí. Estos versículos son la voz de Dios, desde su santuario. ¿Desde dónde? Desde la voz que el profeta David está recibiendo y que puede escribir aquí con toda la seguridad que Dios ha hablado estas palabras para su pueblo, para ti y para mí. Donde quiera que estés, en cualquier circunstancia que estés, en cualquier situación laboral, de tu trabajo, en tu familia, en la situación de tus estudios, jóvenes, estudiante, pon tu mirada y tu enfoque aún en esas duras situaciones que puedas encarar en Cristo, porque nada podemos hacer nosotros, nada, ni el hombre nos puede ayudar. Aún en las cuestiones de peligros, como hoy vivimos en un México muy difícil, ¿verdad? Muy complicado, donde simplemente nada más estamos perdiendo el tiempo en la internet viendo qué le dijeron a AMLO y qué no le dijeron a AMLO. Miren, hermanos, lo que tenemos que es no enfocarnos en AMLO, tenemos que enfocarnos en Cristo. Él es nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro vencedor. Mira, vamos a ver este versículo del versículo 9 y 10. Dice: ¿quién me conducirá a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No eres tú, oh Dios, el que nos ha rechazado? ¿No saldrás, oh Dios, con nuestros ejércitos? Mira, David, de estos primeros 3 versículos, ahora cambia a una actitud, a una perspectiva más positiva. Cuando un cristiano anda en desánimo, anda en tristeza, anda quejándose, no agrada a Dios, hermanos. No estamos hablando de pecados de la carne, no estamos hablando de pecados flagrantes que yo creo que ya no puede eso, como dice Pablo en Corintios, dice, no puede tolerarse eso, ni el pueblo de Dios debe tolerarlo, ¿verdad? Si algún hermano anda en eso, hay que decírselo, ¿verdad? Pero yo estoy hablando de las hendiduras que hay en esta tierra. Cuando leí el versículo de Hebreos 6, tú viste claramente que la tierra que bebe la lluvia, si tú te alimentas con la palabra de Dios, pero no nada más metas información a la mente, sino la metemos, y es uno de los ejercicios espirituales que estoy haciendo más seguido en estos últimos años, en este último año más que nada, honestamente lo digo, ¿verdad? Es, leo la palabra, me salgo a mi terraza, medito en ella,
como las vacas, que están con un poco de zacate aquí comiendo, que están rumiando, así, estoy meditando esa palabra que leí, y después reflexiono sobre ella. Si reflexiono en ella, entonces es como Jesús que dice, eran 10 leprosos que sanaron, ¿y dónde están? Y regresa uno, solamente uno viene y volviendo en sí, se viene y se postra ante los pies del Señor. ¿Por qué? Porque así somos nosotros. Leemos, ya leí, pero en realidad cumpliste nada más. Nada más hiciste un acto religioso. Yo me acuerdo de una tía que decía, mijito, ya no me hables más de eso, ¿verdad? Yo ya fui a cumplir con mi padre en la parroquia, ¿verdad? Y así se la pasaba cumpliendo cada sábado, ¿verdad? No pueden entrar esa lluvia no puede entrar a los corazones de ellos porque realmente no se les ha concedido en alguna manera, pero también porque realmente la mente de ellos está endurecida y está completamente cerrada a la luz de Dios, ¿verdad? Dice aquí en la palabra, la tierra que bebe la lluvia. El pastor dio una palabra tremenda para nuestra vida acerca de la fidelidad de Dios. Dice, esa lluvia que cae produce vegetación, produce fruto, hermano, produce algo en tu vida. Y esto no lo olvidas porque es una palabra que deja huella, un sumictam, que deja marca. Y entonces, ¿qué pasa? Esta va a ser bendecida. Pero mira lo que dice el versículo 8, que no lo leí. Pero si produce espinos, Hebreos 6:8 dice, pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Yo no sé, yo solamente sé que soy cristiano porque el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, un día vino a mi vida y me enseñó la porquería que era. Y poder enseñarme esa porquería me impide que mis ojos siempre estén enfocados abajo. Y cierto, sigo cometiendo errores y sigo cometiendo muchas situaciones que son una lucha para mí, pero realmente me esfuerzo en la gracia. Y es la palabra del Señor, levántate, no te fijes en lo que ya dejaste de hacer o que no hiciste, fíjate en lo que a partir de mañana lunes vas a empezar a hacer. Por eso yo le decía a mi pastor ayer, ya está terminándose mi tiempo, señor pastor, necesito hacer un acto de fe, necesito que ores por mí, porque tengo un sueño, y un sueño que está almacenado en mi corazón desde el 2007 y sé que Dios lo está alimentando más en este tiempo, pero necesito que me ayudes, ¿verdad? Tenemos que buscar la ayuda de hermanos que son verdaderamente una lluvia que va a alimentar y va a traer fruto en tu corazón. Si no tienes sueños, Dios te puede poner un sueño, pero pídeselo, ¿verdad? Yo tengo un sueño que Roberto, el pastor, sabe. Desde el 2007 está ahí almacenado, como dice Habacuc, escribe la visión y declárala ahí en tablas, ahí déjala, ¿verdad? En su tiempo llegará, ¿verdad? Y la estoy almacenando y algún día, pues espero en Dios que me conceda vivir mis últimos días en esa visión. El versículo que vamos a leer ahora, el último punto, que es el punto 3, que es la promesa profética de salvación, es el que quiero que te enfoques, porque ahí es donde vamos esta tarde a terminar este salmo, enfocándonos. Muchos han tomado este versículo de has dado un estandarte a los que te temen para que sea alzado por causa de la verdad. Y después el versículo 5, que también es profético, dice, para que sean librados tus amados, y salva con tu diestra y respóndeme. David, en medio de toda esta situación, él ha visto que es un Dios fiel, misericordioso, que a pesar de que ha producido algunas derrotas en su vida, sin embargo, son más las victorias por las cuales Dios está dándole paz en todos sus territorios a David. Pero David está enfocado ahora en un punto importante de su vida. Él ha reconocido que el poder de Dios, que así como responde en alguna manera con furia en la desobediencia, en el desagrado, o con bendiciones y con gozo, ¿verdad? Para el que está acá abajo, que somos nosotros. Así David se enfoca de dónde viene eso. Y esto ocurre cuando en Éxodo capítulo 17, nos vamos a ir, Amalek vino a luchar contra el pueblo de Israel. Apenas acaban de salir de Egipto y Dios los mete en una batalla, en una guerra. Entonces Moisés le ordena a Josué, ¿sabes qué? Escógeme hombres porque voy a estar sobre la cumbre del collado con la vara de Dios y ahí mismo el Señor, ¿verdad?, estará peleando la batalla. Entonces Moisés tenía los brazos alzados con la misma vara con la cual las 10 plagas y todos
toda la batalla contra el faraón se libró por parte de Dios. En las manos de Moisés estaba esa vara, y ahí está él peleando en la intercesión para que el pueblo prevaleciera y finalmente ganara a los amalecitas que venían a causarles problemas. Y ese día Moisés, en el collado, ahí en esa cumbre, en lo alto, donde el pueblo lo veía constantemente como un estandarte, como una bandera, como algo que realmente era una señal que Dios estaba con ellos, él le puso en ese día: mi estandarte es el Señor, Jehová Nisi, uno de los nombres del Señor. Si tú no eres cristiano, si alguna persona que estuviera aquí no conoce bien de esta cuestión de los nombres de Dios y no conoce, porque a lo mejor no conoce el Evangelio, yo te quiero decir una cosa: Dios en la Biblia es el Padre de los Espíritus, es Dios eterno. Él tiene muchas, de acuerdo a la manifestación de sus memorias, de sus batallas, de sus grandes milagros que ha producido desde Israel hasta este día en nosotros. Él tiene un nombre para ti, un nombre que darte, ¿verdad? Y este nombre nos dio desde la antigüedad para resaltarlo claramente, que el pueblo de Dios tenía una bandera. ¿Se acuerdan de las batallas de los soldaditos que llevaban banderas y que se les caían y que las levantaban? Bueno, pues los estandartes, las banderas siempre han sido sinónimo de fuerza, de unidad en los ejércitos para tratar de romper al enemigo, para tratar de vencerlos. Esas banderas se usaban mucho en la antigüedad. De hecho, el alzar estandarte o bandera es un lenguaje que en la Biblia Dios usó esta analogía para levantar a las diferentes tribus que estaban ahí en el campamento y estaban ordenados en el oriente, en el occidente, en el norte y en el sur, las 12 tribus. ¿Y saben cómo estaban acampados en sus tiendas con banderas cada uno? La bandera de la tribu de Judá. Eso está en el capítulo 2 de Números, ¿verdad? Ahí lo pueden estudiar. Viene claramente cómo la alineación de esas tiendas eran como Dios las instruyó. Hacia el oriente van a estar las tribus de Judá, de Isaacar y de Zabulón. Hacia el sur van a estar las de Rubén, Simeón y Gad. Hacia el norte van a estar las tribus de Aser, Dan y Neftalí. Y finalmente hacia el sur estarían Efraín, Manasés y Benjamín. Hacia el este, perdón. Esto es una manera como Dios ha ordenado a nosotros en la iglesia. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 14 al 18, por favor. Y aquí vemos cómo en este capítulo que Pablo explica muy bien acerca de cómo los dones han sido concedidos. Cuando Cristo asciende, Él subió con la cautividad que estaba en todo el Antiguo Testamento detenida ahí en ese momento. David, Moisés, todos los que estaban ahí suben a la eternidad, al cielo, y ahí en ese momento se sube y da dones a los hombres, da dones a su iglesia. Ya no es más pueblo de Israel, ya no es más el ejército de Israel, sino es la iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Esos dones se van relacionando en diferentes maneras en cada uno de nosotros. Pero también nosotros como miembros de un solo cuerpo de Cristo, ¿verdad? Sin ver el templo, sin ver las cosas externas, nosotros espiritualmente estamos ordenados también. Entonces, en 1 Corintios 14 vemos que dice... Que dice claramente la palabra de Dios que hemos sido puestos nosotros en una forma como un cuerpo, no como un solo miembro, sino muchos, el versículo 14. Pero el versículo 18 dice: ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. ¿Por qué Dios hace estas cosas? Porque Él es un Dios de orden, y entonces el Señor, ahora Israel, esta iglesia que está aquí, ya no estamos en tiendas, no estamos con banderas, pero estamos con una sola bandera, que es el estandarte, es la bandera en la cual Él puso en lo más alto, en el monte Gólgota, ahí, mediante una estaca, un palo, una cruz, ahí subió a su Hijo, y en ese monte, en ese lugar, a lo alto, puso la bandera del pueblo de Dios, para que tú y todos los que estamos aquí y en todas las generaciones, Mictam nos enseñe que Cristo es nuestro estandarte, que solamente Cristo tenía que ser levantado para que fuera señal a todos los pueblos. Isaías 11, 10 al 12 dice: acontecerá en aquel día que las naciones acudirán a la raíz de Isaí. Este mismo rey David, que venía del tronco de Isaí, del tronco de su padre Isaí, y donde salió el Mesías, David. De David vendría el Mesías,
que en aquel día, Él dijo en Juan 3:14, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque si es levantado atraerá a muchos en pos de sí. Hermanos, si no podemos enfocar nuestros ojos hacia arriba, queremos seguirlos enfocando en la tierra, en este mundo, en donde está lleno de calamidades y problemas y cada día peor y peor, desafiando a Dios en todas las posibilidades inimaginables. Dice aquí, el Señor, dice, acudirán y estará puesta como señal, como pendón es bandera, para los pueblos, y será gloriosa su morada. Entonces acontecerá en aquel día, guárdate, fíjate que acaba de decir por segunda vez, en aquel día que el Señor ha de recobrar de nuevo con su mano por segunda vez al remanente de su pueblo que haya quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sinar, de Hamat y de las islas del mar. Porque alzará un estandarte entre las naciones, reunirá a los desterrados de Israel y juntará a los dispersos de Judá de los 4 confines de la tierra. ¿Sabes dónde se cumplió esta palabra? El día de Pentecostés. En Hechos capítulo 2, versículo 1 al 10. Ahí estaban todas estas naciones congregadas, viendo a los 12, a los discípulos de Jesús, todos llenos del Espíritu Santo. Y esta es la labor de la iglesia. Esta iglesia es un pendón, hermanos, para muchas iglesias de esta zona, en donde la doctrina sana, donde el estudio bíblico, donde la palabra de Dios no es adulterada, donde no es en absoluto puesta en entredicho o hablada a la manera del hombre, sino como Dios la ordenó, como Dios la organizó. Y por esa razón, si somos nosotros una iglesia con una doctrina reformada, como se puede decir, con una doctrina que realmente es bíblica, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir allá afuera y buscar no solamente a la gente que está perdida, sino mostrar ese estandarte que Dios nos ha dado, que es enseñarles a los hermanos, a los que están allá afuera, que están extraviados en los montes, que están hambrientos, que están como ovejas sin pastor, a enseñarles que esto es Cristo, que no hay más, que fuera de la Biblia, fuera de la Escritura, no hay nada. ¿Por qué? Porque esta situación de subir, de por qué alzar hacia arriba a Cristo, ¿verdad? Era necesario, como dice el versículo 5, para que sean librados tus amados y que salves con tu diestra. David es lo que quería. Es lo que finalizaba diciendo en este salmo, ¿verdad? Esto es un mensaje profético. ¿Y por qué razón? Porque además, pues esto ya ha ocurrido en el desierto. Dios se los había mostrado no solamente en la alineación de las tribus ahí con sus banderas, sino había ocurrido con una bandera que había levantado Moisés en el desierto, la serpiente, aquella que levantó cuando hubo la peste, cuando hubo la rebeldía del pueblo ante Dios. Y Moisés, en un momento de intercesión, de urgencia, oró a Dios para que no destruyera el pueblo. Y entonces, a pesar de las serpientes que estaban matando a muchos, Dios le dijo, escógete una vara de bronce y pon ahí, ¿verdad? Haz una serpiente para que todo aquel que voltee y levante la cabeza y mire hacia allá, arriba, fuera sanado. No por la serpiente, sino porque la fe se ve hacia arriba. Eso es lo que tenía Esteban en capítulo 7 de Romanos, cuando está ahí diciendo, lo están a punto de apedrear. Ustedes saben lo que dura una piedra, ¿verdad? Pero lo van a matar. Y ese muchacho en ese momento, el primer mártir de la iglesia, no está enfocado en por qué lo van a matar, sino para qué lo van a matar. Para la gloria del Hijo que está allá parado de pie junto a la diestra del Padre. Ahí estaban los ojos de Esteban, viendo al Hijo de Dios. Y cuando lo vieron decir eso, se enfurecieron y crujieron los dientes. Porque el príncipe de este mundo ya tuvo su juicio, hermanos. Y gloria a Dios que nosotros, como dice 1 Tesalonicenses 1:10, estamos, ¿qué? Con nuestros ojos mirando hacia el cielo, esperando al Hijo de Dios que vendrá para librarnos de la ira venidera. El versículo final dice, en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros adversarios. Yo esta tarde te pongo esto como una situación que se refleja como la mañana, ¿verdad? Si Dios ha sido fiel, hermanos, si Dios ha demostrado hasta el cansancio esa fidelidad en las malas, en las adversidades, en las pruebas, en todas las luchas, ¿por qué no seguir
bebiendo esta agua, esta lluvia que cae sobre nosotros y que siga produciendo, y que nos levantemos y que seamos una iglesia que no solamente vengamos a oír, sino también a trabajar para el Señor, a servir, ¿verdad? Gloria a Dios para muchos que están ya afiliándose a la necesidad de comprometerse, no con el pastor, sino con Cristo, en lo que se llama la membresía, en muchas cosas, que esta iglesia realmente refleje lo que es esta señal que ha sido puesta a los pueblos, una señal que ha sido ya efectuada, ¿verdad? Pero que se sigue efectuando al día de hoy. ¿Para qué? Para que realmente nosotros entendamos que la única manera que el mundo, que el ser humano puede tener oportunidad en su existencia de buscar esa salvación tan grande, es viendo al Hijo de Dios. Zacarías 12:10. Porque yo derramaré sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado. Se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. La señal allí no era nada más una cruz. La señal era algo muy fuerte. Era una terrible señal. Isaías 52, versículo 13-14, dice: he aquí mi siervo prosperará, será enaltecido, será levantado, en gran manera exaltado, de la manera que muchos se asombrarán de ti, pueblo mío, así fue desfigurado su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que los hijos de los hombres. ¿No te basta esto, hermano? Que Dios fue despedazado, que Cristo estuvo ahí en esa cruz, en esa madera, en esa estaca, ante unas miradas de los demonios que no sabían lo que hacían, porque si no, no hubieran crucificado al Hijo de Gloria, y que está allí para decirte este día: levántate, enfoca no te preocupes de lo que mañana vas como dijo el hermano Vladi, de las aflicciones que vengan, de las pruebas que vengan. No pasa nada. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Cristo está contigo. Y Cristo, si está en ti, ¿verdad? Yo te invito a que, en alguna manera, si no lo conoces, que vengas a Él, vengas a esa señal que fue puesta. Y si no es ese caso, ¿verdad? Y somos nosotros como pueblo de Dios, entonces tenemos que enfocarnos, tenemos que buscar lo que esa señal al día de hoy nos sigue hablando, y poder con nuestros corazones agradarle, para que realmente nuestras vidas terminen de una manera como Dios quiere. Hermano, vamos a orar, así como estamos. Señor, te damos gracias. Tú has permitido, Señor, que en nuestras vidas existan estas debilidades de nuestra carne, Señor, de nuestra mente, de nuestras emociones. Todas estas cosas que, Señor, reconocemos claramente como pecadores, Señor, por las Escrituras, Señor, porque si no fuera por las Escrituras no lo podríamos hacer, Señor, porque tú has escogido, Señor, a tus hijos que están aquí, Señor, para que tú, Señor, esa bandera, ese estandarte, esa señal, esa situación que ocurrió desde hace muchos años, hoy no sea simplemente una cruz, sino, Señor, porque esa cruz ya está vacía, Señor, sino que sea mirando hacia el cielo, Señor, hacia la eternidad, mirando hacia donde está sentado a la diestra del Padre, Señor, para que nos levantemos, Señor, y como guerreros, como soldados del pueblo de Dios, realmente empecemos a caminar con esa fe, Señor, que tú nos has dado. Ayuda a mis hermanos que están batallando, Señor, incluso a nuestros hijos, Padre, que todavía no les ha amanecido esta situación, Señor. Ayúdalos, Padre, porque solamente tu poder, porque como dice ahí una palabra del Salmo, Señor, en vano es confiar en nosotros mismos, en el hombre, Señor. No podemos hacer nada nosotros, solo tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos para todas las familias que están aquí congregadas, para todos los hombres y mujeres, para todos los pequeños y grandes que están aquí, Señor, en el nombre de Jesús, y por tu iglesia que está aquí plantada, Señor, como lo digo, como una bandera para todas las demás iglesias, Señor, para que así, Señor, el Hijo de Dios, Señor, sea glorificado en ti, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.